Partido Liberal Radical Auténtico. Y vamos a comenzar a hablar de el último presidente de esa época le llamaba la era liberal, que le llaman desde 1904, de la revolución, que fue dirigida por Benigno Ferreira y Manuel Gondra, hasta el accidente aéreo que tuvo el mariscal Estigarribia el 7 de septiembre de 1940. Mañana es el aniversario de su fallecimiento, dicho sea de paso. Un hombre que le costó mucho sacrificio, mucha preocupación, mucha atención, muchas horas de su vida para poder llegar a donde llegó. Él nació en Caraguatay. Su familia, su mamá y eso eran de orquesta, de una compañía de orquesta. Pero tengo entendido que él vino ya, se trasladó, o bien si nació en orquesta, vino desde muy chiquito en Caraguatay. El 21 de octubre de 1888 nació José Félix Estigarribia. Y su padre se llamaba Mateo Estigarribia y su madre Casilda Insaurral. Y hizo la escuela primaria como todas las personas de aquella época en su pueblo, y después se trasladó él a la ciudad de Capiatá, lo que hoy conforma el Gran Asunción. Se trasladó a Capiatá y después hizo su estudio en Trinidad en la Escuela de Ciencias Agronómicas, recibiéndose de agrónomo, no ingeniero agrónomo, sino de agrónomo, o sea, un técnico superior, diríamos, técnico superior de agronomía, como varias veces le repetí en distintas charlas, y su director ahí en Trinidad, porque ellos eran también familia trinidense, fue Federico Franco, el papá del coronel Rafael Franco. Y él siempre se recordaba con mucho cariño a su escuela, al legado que le dio Bertoni, al estudio de la agronomía en el Paraguay, Moisés Bertoni, y también hacía de que él tenga una especial manifestación de afecto hacia el coronel Rafael Franco por esta situación. Se iba ahí, yo digo que habrá visto la casa de Franco, capaz un día le invitaron ahí a tomar un tereré, tomar un refresco, una limonada, un vaso a loca, que era la gaseosa predilecta de los muchachos cuando eso, y le tenía una estima especial a Franco. Creo que fue en la clase del miércoles, volví a rememorar de que Estigarribia fue el que le pidió a Eusebio Ayala que le incorporara a Franco como comandante de regimiento y que vaya al Chaco, un pedido especial de él. Franco estaba irradiado del ejército desde marzo del 31. La guerra comienza el 15 de julio del 32. Franco fue el que salió y le habló ahí a los estudiantes en la manifestación del 23 de octubre, permitió que varios políticos despotriquen contra la acción de José Pedullar, etcétera, etcétera. Y él era un oficial superior,
Él era mayor ya cuando eso, y él sabía de que evidentemente se estaban haciendo los trabajos en defensa de la patria, lo cual en ese momento representaba eh, la compra de armamento, municiones, la ampliación de los talleres de la Armada, los primeros pasos de la aviación paraguaya, la presencia de las misiones militares extranjeras, primero la alemana, después la francesa, después la argentina. Se hacía lo que se podía. Y eso le consta a Franco, porque él después va a ser oficial de importancia en la guerra del Chaco, le consta a él de que el Paraguay estaba, si bien no armado como hoy está los Estados Unidos, o Rusia, o Francia, o Inglaterra, o Alemania, pero estaba armado en condiciones de poder Es soportar la que mira, batalla, y tal es así que responde a un plan. Etigarribia había trazado un plan. El primer compromiso para nosotros es Boquerón. Pepe ya ganara o Cola y Coa, o Manola o Manoa, pero Pepe bandera paraguaya o flameara, de Fortín y de Pipe. En Boquerón todo el ejército paraguayo casi estuvo o en el frente de Boquerón o en los alrededores, porque Ilapoí no estaba relativamente lejos allí. De Ilapoí venían las fuerzas caminando, comenzó la batalla el 9 a las 5, a las 6 de la madrugada, al grito de ¡Viva el Paraguay! Los oficiales paraguayos iniciaron el asalto a Boquerón y terminó el 29, cuando Paraguay se preparaba para hacer un ataque masivo, masivo. Ahí se vio las banderas blancas y se rindieron y cayó Boquerón. Y a partir de allí Paraguay hace su primera ofensiva grande, larga, que que dio muy buenos resultados. Tomaron todos esos fortines y que estaban alrededor de Boquerón. Y después en la recta de Saavedra se produce un detenimiento, entonces ahí regula Paraguay y pasa a hacer la defensiva paraguaya, porque es la ofensiva, y pasa en manos de Bolivia, que el 20 de enero del 83 organizó el asalto a Nanagua, el primer asalto, la primera batalla. La segunda batalla fue el 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos. Las dos batallas ganó el ejército paraguayo. De ahí viene la maniobra defensiva de Franco Gondra y se inicia la nueva ofensiva paraguaya y se asalta ahí los lugares donde estaban los cuarteles bolivianos, donde estaba un gran cuartel importante del Pilcomayo, hoy llamado Fortín. General Díaz se llamaba Muñoz, y Saavedra, el nombre, hoy se llama Ábalo Sánchez, porque allí cayeron en un accidente aéreo el capitán Ábalo Sánchez y el oficial aeronáutico, que creo que era Benítez Vera, viene a ser tío abuelo de Audo Benítez, el que falleció ahí. Y después se producen ya las grandes maniobras paraguayas, como la de Pampa Grande, Pozo Favorito, donde Estigarribia Hacienda General de Brigada, y después la batalla de Campo Vía, Campo Vía o Centeno Gondra, le llaman también. Centeno viene a ser Aliguatá, nombre boliviano. Doña Andella era con el nombre del mayor Ruperto Centeno, paraguayo, que falleció ahí. La maniobra es Centeno Gondra, más o menos esa ahí de Boquerón, de la mitad del Chaco hacia Nanagua. Ahí se hace una maniobra de anillo envolvente y quedaron como 8.000 bolivianos colgados, una división y media o dos divisiones prácticamente.
Bueno, y el que condujo a la victoria fue Estigarribia. Pero después yo suelo pensar a veces y le pido a mi mente también que no piense en mal sentido hacia un hombre a quien yo admiro como el defensor del Paraguay, como nuestro comandante en jefe de las tropas en campaña, comandante en jefe de las tropas en campaña, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Paraguay, constitucionalmente era y es el presidente de la República por la Constitución, pero ahí operando el Chaco y estando el país en guerra, se necesitaba un militar de calidad, diríamos, y ese militar fue José Félix Etienne. Pero después de ahí se produce una serie de errores, o sea, una serie de errores. Me coloco un dato al audífono para estar conectado directo con el volumen de transmisión de la gente. Y de ahí viene gente que es su propio yerno, el que se casó con su hija, le dice a él, no viajes, no viajes al Chaco, porque se está preparando un movimiento ahí organizado por algunos oficiales que va a ser el nombre de Franco, porque a Franco le mandaron ya, se fue afuera a la Argentina, al exilio, a consecuencia de esa conspiración que le dije eh, en marzo del 31, perdón, disculpen, el nombrado director de la escuela militar. Segundo pedido que hace José Félix Etigarribia a Eusebio Ayala. Le pide que le nombre a Franco director comandante de la escuela militar. Y el ministro del Interior de Eusebio Ayala, Ñembucubá, Narciso Méndez Benítez, Herrero Piru y Cambá, Morocho, le dice, señor presidente, Anina, nombrate de Caraíbia, tuvo una buena actuación en la guerra, hay que reconocer, a todos nos asombró, trabajó con disciplina y pues agua su oído, pero este es un conspirador nato y va a volver y nos va a traer problemas y destituirle a un comandante de regimiento, a un jefe de una alcaldía, de una comisaría, es una cosa de la puta. Otra cosa es ir a pedirle la denuncia al director comandante de la escuela militar, la primera institución castrense de la República en todos los países del mundo. Sus escuelas militares son las primeras instituciones, son los que abren los desfiles militares aquí, en Mongolia, en Noruega y en Brasil, las escuelas militares. Y Tigarrilla, presionado, a un hecho le dio ese lugar. Y siendo director comandante de escuela militar, se va a una reunión ahí está, en los primeros días de febrero, y critican contra el gobierno, lo cual es criticar contra su comandante en jefe, en este caso, Eusebio Ayala, y lo cual es también cometer una traición, diríamos, hacia la persona de que Oyururea fue ese, la persona que pidió por el que fue Estigarribia. Tal es así que ahí, cuando el lunes, un lunes fue el 17 de febrero del 36. Yo estoy hablando del sábado, cuando Estigarribia se dispone para irse, porque se iba a ir al Chaco a condecorarle a los militares de la 6ª División de Infantería,
que estaba comandado por el natural de Arroyo Estero, Carlos José Fernández Galloso, Arroyo Estero, comandante del primer cuerpo del ejército, a quien los soldados le llamaban jocosamente Carlos Ataque, porque atacar, y la gente le preguntaba y él no explicaba la estrategia, y bueno, acá vamos a utilizar el flanco derecho y el flanco izquierdo va a venir acá, y la caballería y atacar, allá a Sara y fuera, Paulo. Y se va, no escucha, se va una persona que era el jefe de investigaciones, el señor Jiménez Pechi, que con seguridad tiene que ser pariente lejano de nuestro fiscal asesinado en Cartagena de Indias, Colombia, con seguridad tiene que ser. Ese baile hice. Mi general, era general de ejército, mi general, acá yo tengo noticias y acá está la lista, si quiere ver usted el nombre de las personas que están involucradas en esto. No le podía decir, va a ser el 17, mentira, voy a, se iba a ser tal día. No podía saber porque eso quizás estaba dependiendo del viaje de Estigarribia para hacer eso. Si Estigarribia estaba en Asunción, iba a costar levantarse. A Franco, cuando él destituye de este caso que le estaba hablando a la escuela militar, él se va solo, lleva con su chofer en su auto, armado, pero solo. Y entra y habla con Franco, ahí esto, y Franco sale detenido, porque antes mandó, ya le mandó un pelotón, o sea, pelotón por decir, por darle un nombre, ahora han sido 10, 12 soldados. Franco le echó patadas, se le fue Estigarribia, chao. Entonces, si Estigarribia hubiese estado esa mañana del lunes 17 de febrero, su presencia, la fuerza llegaban ahí, llegaba donde paraba el tren, a Plaza Uruguaya, y hemos hizo que le vean venir la avenida del presidente Franco en contramano, Huellido, estación a otro lado, se iban a poner firme todos los lados. En general, vaya llegó también general de orden. Era el tipo que fue su comandante, hacía un año, febrero del 86, y la guerra terminó el 12 de junio del 85, era armisticio, o sea, 6 meses. Pero también a veces pienso en otras cosas. Él sabía que ese golpe le podía debilitar a otras personas. Yo creo que Estigarribia nos habrá quedado muy congraciado con Eusebio Ayala cuando Pedro R. Espínola, un diputado que pudo haber sido un chupamedia, estoy de acuerdo, pidió para que Estigarribia se enviara al grado de mariscal. Ganó la guerra, le condujo al Paraguay a la victoria. Digan lo que digan los que quieren criticar todo eso. Sí, hemos ganado la guerra, pero perdimos territorio, pero están locos, ¿qué vamos a perder territorio? Eusebio Ayala entregó un país más grande que el que él recibió. 110.700 kilómetros era lo que el Paraguay manejaba del Chaco. Cuando el 14 de junio, 2 días después del 2 de junio, pararon las armas, Paraguay estaba en posesión de casi 250.000 kilómetros cuadrados en el Chaco. Entregó un Chaco más grande que el que había recibido. Y Estigarribia le dijo a la Cámara, no acepten ese proyecto de perdón, Ayala. Yo voy a enviar otro rápido sobre la marcha.
Él decía que van a venir cuestionados, colorados, vea, problemará, bla, 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 bla. Él quería terminar su presidencia en paz. Si es que por ahí también no pensaba, ¿o qué? ¿Por qué no? Ser reelecto, cambiar la constitución, no podemos saber qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué piensa la mente de una persona? La persona puede pensar una cosa y después viene y te jura, te dice no y hace realmente otra cosa. Pero su adentro es el que podemos saber, no. Y capaz se quedó medio molesto Estigarribia con allá. Entonces, a veces también pienso si Estigarribia no dejó que sucediese o sucediera el 17 de febrero. Capaz no sabía qué fecha iba a ser, pero sabía que estaban conspirando como el general de ejército, el general victorioso aquí en todo el mundo, se le acercaba a chimentar, a comentar cosas. No iba a estar sabiendo que había alguna conspiración. Mucho más, bueno, le quitan a esta persona. Franco, que era coronel, teniente coronel, era Basiliano Caballero Irala, comandante del regimiento de Zapadores, Z1, y el teniente, perdón, otra voz, el teniente coronel González, firmemente y claramente del Partido Colorado. No sé, no, pienso, después fue y le habló Artemio Mereles, ahí en el aeropuerto, Artemio Mereles. ¿Quién era Artemio Mereles? Era el secretario de Belisario Rivarola. ¿Quién era Belisario Rivarola? Belicaré era el ministro del Interior del doctor Eusebio Ayala, porque renunció Narciso Méndez Benítez. Renunció y no iba a firmar el decreto de Franco. Belicaré, Belisario Rivarola era el ministro del Interior. Y se va Artemio Mereles, que mucho tiempo y murió exiliado ahí en la provincia del Chaco, en Argentina, en una localidad llamada Presidencia de Roque Sáenz Peña. Mi papá solía hablar con él siempre, mi papá trabajó como 3 años después de que nosotros hayamos tenido una desgracia familiar. El 15 de mayo del 61 viene un auto, la atropella a 2 hermanos míos. Uno tenía 4 y el otro 7. El que tiene 7 es Beto, el que está en la casa de papá, se salvó. El que tenía 4 años en ese momento falleció. Está acá en el cementerio de Fernando de la Mora. Sus huesitos ya en una urna. Entonces mi papá se fue a olvidarse, una especie de una vida de un monje retirado. Y atendía y estaba en un lugar llamado Río Bermejito, y donde había, no sé, 40, 50, 60 blancos. Y el resto eran 1.200, 1.500 indios en los alrededores. Pero para llegar a esa localidad tenías que irte hasta Resistencia, que es la capital del Chaco, ahí toma un colectivo y te va a Presidencia de Roque Sáenz Peña, de ahí toma otro colectivo, te va a Castelli, y ahí tienes que esperar a alguien que se vaya hacia Río Bermejito, que está sobre el Bermejo. El Bermejo es límite entre la provincia del Chaco y Formosa. Río Pilcomayo, Río y Formosa. Ahí está la provincia de Formosa. Y hacia abajo, provincia del Chaco. Y él hablaba en presidencia de Roque Sáenz Peña con Artemio Mereles. Hablaba. Y le dice, él le contaba a mi papá, es cierto. Mi papá le mostró libros que decían. Artemio Mereles se fue y le dijo, mi general, mira, yo estoy en el Ministerio del Interior y estoy en conocimiento. No, déjeme a mí, tema militar, yo voy a manejar, yo
yo sé cómo manejar, déjenme. Si era la típica contestación de Estigarribia. Desde ese 36 hasta el 40, de ahí días antes de morir, cuando la gente le cuestionaba y le decía algo, pero mire mi general, déjeme, eh, vamos a poner, ¿usted qué hace? Y yo traigo un naranja, bueno, vaya y piroña de la naranja y vende y gana la plata. Al asunto de cuartel me ya se caro, pero estaba equivocado en muchas cosas. Y este hombre fue después, porque estudió y se recibió, como le dije, técnico agrónomo, eh, se incorpora al ejército, es incorporado como teniente segundo, le llaman, teniente segundo en comisión. Después va a estar incorporado como lo que sería el cuadro activo y va a ir adelante. Por eso les suelo decir, él no estuvo en la escuela militar. Él no fue cadete de la escuela militar. Él fue teniente segundo comisión que incorporado mayo del 10 durante el gobierno de Albino Jara. Pues se recuerdan que en enero del 11 le destituyen a Gondra y él incorporado un año antes, en mayo de 1910, antes de asumir Gondra, porque Gondra asume el 25 de noviembre de 1910, y después cuando Albino Jara es presidente, él sigue estando en el ejército, etcétera, 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 y siempre actuando correctamente también, siempre actuando correctamente. En la revolución del 22 y 23, cuando la mayor parte del ejército se fueron con Shirife y Sher, Estigarribia quedó a defender la institucionalidad y estuvo con el gobierno provisorio en ese momento de Eusebio Ayala, asciende a mayor, era capitán Estigarribia, y después con el gobierno de Eligio Ayala, él viaja a Europa a recibir el curso. No fue cadete, pero en el año 1923, al terminar la revolución, se le nombra a Estigarribia director comandante de la escuela militar, porque era un mozo callado, sosegado, como solemos decir comúnmente, no era ningún pilingo, era un hombre respetuoso y era un hombre estudioso, era un hombre que leía y estudiaba, y en esa revolución del 22 y 23 demostró su calidad en la maniobra de Itapé, o sea, que les conté que se fue y buscó el lugar más angosto del río Teguicuarú, los que sabían nadar lo hacían a nado, la Uicocuaca, Yupari, podían montado cruzar, y los otros cruzaban con botes, balsitas, y ahí fueron y tomaron el pueblo del ex diputado del Guairá, Eusebio Alvarez. Tomaron el pueblo de Itapé. Esa maniobra hizo tierra. Y después se fue y hizo la maniobra en Caipuente, más conocido con el nombre de Coronel Bogado. Ahí hizo la maniobra en Isla Alta y después la maniobra en Carmen del Paraná, que ahora, como le dije, está todo inundado por lo que era antes el río Tebicuarí, donde se le hizo la segunda batalla a Belgrano en el año 1811, cuando vino con intenciones de anexarle al Paraguay a la Argentina, como una provincia argentina. Y ahí, de Alto Paraná, el mismo pueblo de este señor Neiti, que falleció, era ministro de Agricultura, falleció en un accidente de aviación. Él era de Carmen del Paraná. Los Neitin son de ahí. Y ahí se fue y tomó Caipuente. Y ahí él asciende a mayor. Un solo mayor
estaba ahí, aparte de Chirife, perdón, aparte de Escanone, que era teniente coronel, director comandante de la escuela militar, también en ese momento era director comandante. Y había un solo mayor, que era Julián Sánchez, que murió en el Chaco, pero vinieron unos bolivianos, él estaba ahí, y vinieron a bombardear y se dio un revólver. Eso era, yo le dije a un tipo, me dijo, ¿vos estás loco por decir eso? Yo leí así, en un lugar que ellos dicen que un bombardeo boliviano, y bueno, cayó la bomba y le mató la bomba, un revólver. Julián Sánchez, él era mayor, y ahí asciende Estigarribia a mayor. Y a favor también de las fuerzas leales, diríamos, leales, estaba Franco, pero Franco era teniente primero, teniente, y Estigarribia era mayor. Después es director de la escuela militar en el 23 y posteriormente se va a realizar su curso de Estado Mayor en Francia, curso de Estado Mayor que lo hace más o menos desde el 24 al 27, durante el gobierno de Eligio Ayala. Posteriormente viene el jefe del Estado Mayor acá, que tuvo ese problema ¿se recuerda que les comenté? Con Esquenón y con el capitán Río Ortellado, con Bright, que cuando eso era director de la escuela militar en el año 1930, y él renuncia y después se le nombra como comandante de la primera división, que estuvo en Concepción, porque él, siendo oficial joven, era teniente primero, teniente, él se fue a Concepción y prestó servicio en Concepción y se casó con una mujer que, si bien tenía parientes en Caraguatá, en la parte de Miranda, ella era Miranda Cueto. Hay un lugar en Concepción que se le llama el Palacio Cueto. Eran gente pudiente, adinerada, y él se casa con una concepcionera. Y le nombran a Estigarribia como comandante de lo que sería la primera división, y después arma, después comandante del primer cuerpo, que es la suma de 3 divisiones, y ahí viene después la guerra encima. Y fallece el 7 de septiembre en un accidente de aviación, que era ir de acá a San Bernardino. A San Bernardino él se iba. En esa época incluso yo creo que el tiempo de vuelo o tendría que haber sido de media hora. Y tenía que ir ahí más o menos hasta Patiño y ahí rumbear hacia San Bernardino, ir volando sobre el lago para que se pueda orientar el piloto. Dice que había mucha neblina y eso le desorientó al piloto. Si es que también no hubo alguna mano que haga pensar el atentado, la maldad. Por eso pienso mucho sobre este hombre. En 5 años de su vida, 5 años, el 35, y terminó la guerra, cuántas cosas le tocó pasar y vivir a él. Y ahí va el avión y cae en una localidad cuando eso era de Altos, Agüey, cuando eso era de Altos, Agüey. Hoy es de Loma Grande, hoy es propiedad del pueblo de Loma Grande, pero antes era de Altos. Y como estaban preocupados. El director de la aeronáutica, el director de la aeronáutica va y le dice, mi general, Nina Joti, para más coa. Este también un potés viejo de la guerra y suele tener su falla, porque el Breda, que es un avión mejor, bueno, le enviamos a buscar un paciente enfermo grave que está en Concepción y está viniendo, en cuestión de una hora, esperar un poco más.
pero él estaba apurado. Ese llamado con el destino de Nenoi. Ese es el momento donde la persona cualquiera tiene que pensar con calma y pedir la ayuda de Dios. Y al final de cuentas, que se haga lo que Dios quiere. Tiene que pensar y entender que me voy a apurar, le tengo que ver, yo no iba a pasar el día, una hora, la seguridad, un avión viejo. Y razón, un tipo cual ella. Pero bueno, se fue, se fue. Y después viene ahí a alterarse la política paraguaya. Ya estuvimos diciendo, pero estamos rememorando en las otras charlas, cuando asume Franco y el 13 de agosto del 37 le echan a Franco. No le echan por voto. El 2 de agosto se reúne un grupo de oficiales en López de Filipe. No se llamaba Mariscal Estigarribia como hoy se llama, y mucho menos Camacho, como le llamaban los bolivianos, porque era un fortín boliviano. Después toman los paraguayos y le ponen López de Filipe, porque falleció ahí López de Filipe, a derecho del Club Olimpia. El premio al mejor jugador de Olimpia le da cada año a su jugador de primera división, se llama Premio López de Filipe, César López de Filipe. Y ahí se reúnen y deciden moverle el piso a Franco. Pero para, digo yo, un boyuruje es más Franco, ¿ve? Para que Franco no reaccione, etcétera, etcétera. Franco era un tipo querido también por la tropa. La gente le quería, tenía carisma y ojo y culo y tal, Rafael Franco. Era el único que podía capaz levantarle la voz a Estigarribia. No lo hacía, porque Franco era un tipo de cocuá. Y después le dicen que vamos a tenerla acá, pero van el 15 de agosto a la noche, ahí sobre la calle España, después del Instituto Andrés Barbero, van y le hablan al señor Félix Paiva. Félix Paiva. Y ahí Paiva pone una sola condición, que se ponga en vigencia nuevamente la Constitución del 70 que anuló Franco y le nombraron presidente. Pero Paiva le pone a algunos liberales como ministro, pero le pone también a otros, como el papá de Luis María Argaña, Colorado. Y eso tenemos que entender, le pone a eso, porque las Fuerzas Armadas eran las que mandaban, gobernaban. Y las Fuerzas Armadas son las que le habrán dicho a Paiva: va a formar usted el gabinete y si quiere tener personas de su confianza liberales, nómbrele, que eran pocos, eran 5 o 6 ministerios, pero también poca gente de otro partido. Y así gobierna Paiva. Y como les dije el miércoles pasado en la última charla, con 2 decisiones importantes en su gobierno. Uno, la firma del Tratado de Paz, Amistad y Límites con Bolivia, el 21 de julio de 1938. Y el otro, la elección de Estigarribia como presidente de la República, que se hace en marzo de 1939. En marzo o en abril. Ya debería consultar. 30 de abril. La convención del partido fue el 19 de marzo. El 30 de abril del 39, la fórmula
José Félix Estigarribia y Luis Arriar como vicepresidente. ¿Y por qué? ¿Cómo va José Félix Estigarribia? ¿Por qué no le reemplazó uno de los que eran candidatos del Partido Liberal, como por ejemplo el que fue delegado, presidente de la delegación paraguaya para el Tratado del Límite, y que después renunció por ahí arreglaron, que fue su vicerrecta? ¿O porque no fue Riar? Porque los militares eran los que gobernaban con más fuerza. En el caso del gobierno de Franco, gobernaban también los militares, pero como él era militar, la voz era de él, de Franco. Entonces se insurreccionan, ahí le dije, en esa reunión del 2 de agosto del 37 en López de Filipe, y ahí le ponen a Paiva. Paiva no le podía levantar la voz a Ramón Luciano Paredes, a Leandro González, a Martino, a Damaso Vijair Sosa Valdés. No podía, no podía ella levantarle la voz. Vaya, con mucho respeto, lo digo. Buen señor y honesto, honesto. Eso me olvidé de contarle. Él cuando murió, sus amigos, algunos familiares que tenían algunos pesos guardados, y los correligionarios liberales son los que aportaron, contribuyeron para que él pueda ser enterrado. Y después vino Estigarribia. Y Estigarribia vino, y con esto terminamos para la semana que viene, si Dios permite, después de recordarle mañana a José Félix Estigarribia, nuestro comandante en jefe de las tropas en campaña. Era el hombre que iba a ser acompañado por el ejército. El ejército no le iba a acompañar a otra persona que al Partido Liberal decida. Ellos le dejaron al Partido Liberal, los militares le dijeron a los liberales: me nombrame, porque me dejo el partido mayoritario, me dejo la memoita la otra. Pero la persona que nosotros le digamos a usted, y esa persona era José Félix Estigarribia. Un gran abrazo, y si Dios permite, y por qué no, José Félix, de allá arriba, le ayuda al seleccionado paraguayo Albert Roja. Y que así como sus comandados, no le importaba si había o no había agua, si había o no sueño, si había o no cansancio, lo único que ellos ponían era voluntad, templanza, abnegación, sacrificio, que así hoy fue el Paraguay, y quite un buen resultado. Te repito, el empate está muy bien ya. Muchas gracias.